Muchachos y chicas, Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Gracias, doctora. voy a dar un momentico para que se terminen de conectar los que faltan, ¿sí? Bueno, bienvenidos todos a clase. Iniciemos entonces preguntándoles a ustedes cómo les acabó de ir con las preguntas que habían pendientes de la presentación pasada. ¿Revisaron la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta respecto a la presentación? Por mi parte, no, doctora. Gracias, Carol. Tampoco, Bueno. doctora.
Listo, entonces desarrollaron las preguntas que les hice respecto a algunas diapositivas que habían allí en la presentación. Sí, señora. Sí, doctora. Listo, entonces voy a intentar aquí colocar, aquí. ¿Ahí la están viendo? No, doctora. No, señor. ¿Y ahí la ven? Sí, doctora. Listo, entonces. Respecto a los organismos modelo en estudios genéticos, ¿qué indagaron? ¿Qué encontraron? Pues, doctora, que en general son organismos que tienen un fácil mantenimiento, que tienen ciclo biológico rápido, que tienen pues se busca que tengan a ciertos alto número de descendientes y que tengan pues genomas sencillos o pues que ya se han descubierto. Ah, muy bien. ¿Alguien encontró algo más para complementar? Pues yo investigué especialmente sobre la drosófila como pues el organismo para modelo genético y también encontré que tiene unas características anatómicas y algunos hábitos que podemos tener los humanos, entonces no se los enfocan a las enfermedades genéticas que tienen como una expresión en el fenotipo, algo como más físico, sino también en algo mental y cuestión de hábitos de los humanos, pues también se han desarrollado por eso, hacia esos estudios. Ya, bueno, gracias. ¿Quién Doctora, más? también yo encontré que, digamos, también hice la investigación sobre la Drosophila melanogaster y nos hablaba también de que tenía unos cromosomas politénicos que pues era más fácil para la investigación debido a su gran tamaño y las numerosas cadenas de ADN que estos poseen. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por los aportes. ¿Quién más investigó? O si, Doctora, pues yo investigué sobre la E. coli, entonces pues que es una bacteria pues de la familia de las enterobacterias y que esta forma parte de la microbiota pues normal de la microbiota del tracto gastrointestinal del ser humano. Y esta se utiliza como un mecanismo modelo debido a que es utilizado frecuentemente en los laboratorios por su velocidad de crecimiento y sus pocos requerimientos nutricionales. Y además tiene una amplia pues biografía. Además, también la coli es utilizada en experimentos de genética y biología molecular debido a que su estructura de su genoma es altamente flexible y permite pues la movilidad del material genético por medio de transposones y secuencias de inserción, bacteriógrafos y plásmidos. Y que la bacteria E. coli ha sido usada pues en la producción de antibióticos, vacunas y muchas otras terapias. Y además es usada ampliamente en la investigación y en fases de desarrollo de la mayoría de las drogas, de los fármacos. gracias, gracias. Muy bien ese aporte. ¿Alguien consultó otra diferente o algo más sobre organismos modelos en estudios genéticos? Yo consulté sobre los virus bacteriófagos y de estos el más importante es el fago T4, que se caracteriza porque tiene 200 nanómetros de tamaño, es de los más grandes y su ADN mide entre 169 y 170 kilobases. De este vemos que entre los usos más importantes que ha tenido es el uso de enzimas de reextinción y otras enzimas derivadas de fagos para la generación de moléculas de ADN recombinante y el desarrollo de ingeniería genética. También se utiliza una técnica que permite la expresión de proteínas o péptidos en la cápside de un fago
Y esta técnica es muy utilizada para la producción de anticuerpos monoclonales dirigidos contra dianas de cáncer y de enfermedades inflamatorias y de péptidos que tienen una acción antimicrobiana. Y finalmente también se utiliza en un desarrollo de tecnología que permite editar el genoma de cualquier célula, incluso si han modificado ADN de embriones. Gracias, Juliana. Bueno, entonces ustedes ven cómo es de amplio las características que tienen los organismos modelos para poder ser utilizados en estudios genéticos. Si alguien tiene algo más que no hayan dicho, también lo puede aportar. Doctora, yo encontré de la C. elegans. Sí. Que es pues una especie de nematodo, ¿cierto? Y ese se utiliza como organismo de modelo porque, bueno, yo encontré como 6 puntos importantes de por qué se utiliza pues para los estudios, y primero porque es transparente a lo largo de toda su vida, entonces esto va a facilitar lo que es la observación de su desarrollo temprano bajo el microscopio, también que es hermafrodita, entonces favorece la obtención y mantenimiento de sus individuos con mutaciones recesivas, también que es uno de los organismos animales más simples que cuentan con sistema nervioso y digestivo bien definidos, y que también es de muy fácil mantenimiento en el laboratorio, que es fácil de alimentar y de manejar, que tiene también una vida corta, más o menos de 2 a 3 semanas, lo que lo convierte, o sea, que sea un modelo de alto rendimiento que da resultados a corto plazo de tiempo, y que también es relativamente sencillo interrumpir lo que es la función de genes específicos por interferencia por ARN interferente, lo que permite como silenciar la función de un gen determinado para inferir en su efecto. Muy bien, muy bien. Entonces vemos cómo, por ejemplo, estos organismos permiten en muy corto tiempo una buena reproducción, una descendencia abundante, y a través de su descendencia vamos a poder observar también mutaciones, alteraciones en su DNA, procesos de reproducción, y todo eso va a aportar pues para el conocimiento de la genética y de la biología molecular, entre otros. En esta presentación, en esta diapositiva, ¿qué indagaron? Bueno, doctora, yo indagué sobre la diversidad genética, que pues son las variaciones que se dan entre poblaciones que se pasan pues a nivel hereditario, y esta determina especies o grupos de especies. ¿Por qué es importante? Porque permite responder y adaptarse o no adaptarse a diferentes características o cambios en el entorno. Entonces, a nivel cromosómico se hacen como recombinaciones o mutaciones que lo que hacen es que mejoran o empeoran las características adaptativas en las siguientes generaciones. Entonces, esto contribuye a que las comunidades puedan resistir o recuperarse de disturbios o cambios ambientales en largos periodos de tiempo o en cortos periodos de tiempo. Y esto es un componente básico de la biodiversidad. Representa la capacidad para poder encontrar los individuos, y lo que hacen los individuos es que con el tiempo, como los que tengan mejor forma de adaptarse o más probabilidad de sobrevivir, suelen desplazar a los que están afectados por dolencias o por malformaciones. Gracias, Carol. ¿Alguien más indagó sobre diversidad genética y variabilidad fenotípica? Doctora, yo encontré... Dame, Miguel Ángel. Doctora, pues que yo había encontrado que como causas de variabilidad genética existían las mutaciones, flujo de genes, la deriva génica, interacciones con el medio ambiente, apareamiento no aleatorio y selección natural. Y pues que esas mutaciones podrían ser cromosómicas, cariotípicas, que es el aumento o la reducción del número de cromosomas, génicas, que ya es la alteración no observable, que son dentro de los nucleótidos, y pues las otras menciones que hice de causas de variabilidad genética es algo más como de la población, de migración de flujo de genes cuando entran otras especies y hacen como, sí, empiezan a parearse y a cambiar todo lo que son los genes de esa población para que se adapten al medio, y ya los otros componentes son más en cuanto a la interacción del medio ambiente con el ser vivo y cómo varía esto su material genético mediante selección natural y todo ese tipo
mecanismos naturales. Gracias, Miguel Ángel. Lenny, ¿tú Doctora, querías participar? Pues doctora, yo iba a decir básicamente los mismos conceptos que tiene Miguel, entonces no hay doctora, problema. Sí, dime. yo busqué un poco sobre la genética, la diversidad genética, y me apareció más que todo que era la que se originaba por las mutaciones, las recombinaciones y las alteraciones del cariotipo pues, de los microorganismos, y que como tal esta es necesaria como para que una especie pueda sobrevivir como durante el tiempo, y pues que estos cambios se van pasando de generación en generación y que todo eso facilita pues lo de la selección natural para que la especie sobreviva. Ah, sí, ahí podemos hablar un poco, por ejemplo, de lo que pasó con los pinzones de Darwin en la isla Galápagos. Cuando él fue a observar los pinzones, encontró que dependiendo la época climática, asimismo los pinzones se adaptaban. Es decir, los picos de los pinzones iban teniendo cambios a medida que la fruta que se encontraba en la isla estaba disponible. Es así como en las épocas de lluvia, pues eran un tipo de semilla especial que los pinzones tenían que abrir para poder encontrar adentro la semilla. Entonces, él fue observando cómo según la época, o si fuera de calor o si fuera de lluvia, estos pajaritos iban adaptando su pico. Y esto, pues, iba pasando de generación en generación. Aquí. Yo también encontré que no solo es por mutaciones, sino también por polimorfismos, que es la presencia de formas alélicas diferentes sin ser propiamente una mutación, ya que muchos loci se caracterizan por tener cierto número de alelos comunes que permiten caracterizar a una población respecto a fenotipos diferentes, y es otra situación en la que puede haber variación o diversidad genética, y que esa gran diversidad existe entre miembros de una población y da como resultado el hecho de que estos individuos puedan sintetizar proteínas o enzimas modificadas y que en ocasiones puedan estar asociadas también a susceptibilidades para padecer alguna enfermedad. Bueno, muy bien, gracias, Yuri. Bueno, ahora personas diferentes a las que ya han participado. ¿Cuál es el impacto de la genética en otras áreas de la actividad humana? Pues doctora, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al derecho, normalmente pues la manipulación genética implica pues muchos riesgos y que pueden ser riesgos muy grandes para la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. Entonces pues las soluciones propuestas ante esta problemática son muy variables y han polarizado con muchos debates en quienes defienden la prohibición absoluta de la manipulación genética y aquellos que por el contrario proclaman una peligrosa libertad total de la experimentación genética. O sea, hay unas leyes que están determinando, de alguna manera están dando unas directrices para el manejo genético. Listo. ¿Quién trabajó genética y sociología, por ejemplo? Doctora, me pareció interesante en genética y sociología, pues cómo se relaciona en el sentido de que lo que busca la genética y la sociología es ver cómo nuestros genes también determinan no solo nuestro estado de salud, sino también nuestra conducta. Entonces están haciendo esas investigaciones de cómo la manera en la que actuamos pues está predispuesta por nuestra genética, tanto nuestros comportamientos como las decisiones que tomamos para desarrollar la vida, como nuestras habilidades emocionales, que ya está como de alguna forma prescrita por nuestra genética. Muy bien. Por ejemplo, hay una mutación que se da en el gen MAO y esa mutación produce agresividad en las personas. Podríamos mirar cómo esa agresividad pues, puede estar afectando la parte sociológica. Santiago, ¿quieres decir algo? Pues sí, doctora, lo que pasa es que la sociología pues, también hace parte de todas las poblaciones y las conductas que tienen las personas, ¿cierto? Entonces, pues hay muchos escritores que dicen que
que, por ejemplo, hay un artículo muy bueno que sacaron ahorita de lo del COVID, y muchas personas no se quieren aplicar la vacuna por miedo a mutaciones y todo esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es el impacto que tiene ahorita la ciencia para poder adaptar a todas esas subpoblaciones a que, digamos, que puedan adquirir la vacuna y que confíen en ella? Pues ha sido muy complicado, por ejemplo, comunidades indígenas, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer para llegar a estas poblaciones para poder adquirir la vacuna si estas poblaciones normalmente no son, como que no tienen como esa creencia en esta ciencia, ¿cierto? Entonces, posiblemente se van a enfermar o van a subir enfermedades. Entonces, cada vez que va evolucionando la ciencia y la genética, porque en sí la genética es como la base de todo lo que está pasando ahorita en la ciencia, es cómo van a hacer esas poblaciones para poder adaptarse a todos los cambios que están sucediendo. Y pues me pareció muy interesante todo lo que habla en torno a ello. Ah, bueno, Santiago, gracias. ¿Quién indagó sobre genética y filosofía? Yo, doctora. Pues de acuerdo a lo que yo encontré pues varios escritos y me llamó mucho la atención porque con relación a todo lo que los compañeros han hablado de sociología, decía que si bien pues como el hecho de indagarnos y pues toda esta parte filosófica puede llegar a ser como algo intrínseco nuestro, se veía entonces como algo, pues hacían la relación como algo interno, ¿cierto? Y entonces que nosotros al pensar que es algo interno, teníamos que asimismo asimilar de que la ciencia, como decía Santiago, que tiene su base ahora en la genética, entonces también se tenía que asimilar como algo interno y que si nosotros de pronto no llegábamos como a realizar ese tipo de pensamientos o de conclusiones, pues que estaríamos como dejando de lado como pues partes propias nuestras. Era un artículo incluso pues un poco exótico. O sea, surgen nuevos conceptos, surge una nueva ideología de vida. Exacto, sí, como interiorizar todo esto a pesar de ser pues algo como tan nuevo y muchas veces tan desconocido por la gente. Bueno, muy bien. ¿Quién trabajó la genética y la ecología? Juan Yo. Felipe. Yo no sé si, gracias Juan, no sé si el doctor Ocampo les comentó que va a venir una genetista del Canadá, va a dar unas charlas para ustedes, 3 durante el semestre, ¿sí les dijo el doctor Ocampo? Bueno, entonces con ella yo creo que va a haber una charla sobre bioética, que va a estar bien interesante, más adelante. Bueno, ¿quién quiere comentar? Digamos, ¿Sí, también otra con la de la filosofía que encontré y me pareció interesante, es que pues la estructura del ADN es helicoidal, o sea, es una doble hélice, y pues para los filósofos eso también simboliza como la emanación, la extensión, el desarrollo, la continuidad. Y además de eso también es como un lenguaje, y como el lenguaje de nosotros es diferente, o sea, como que relacionan el lenguaje o sea, como el ADN con el lenguaje de nosotros, que es diferente y pues es diverso. Entonces es como la biodiversidad biológica con la diversidad humana y sus lenguajes. Sin embargo, pues es una estructura que o sea, tiene como diferentes estilos personales y son irrepetibles. Y también como que habla de
que aunque nosotros ya tenemos como eso del ADN, o sea, no es nada es absoluto, o sea, que siguen diciendo que el ADN es relativo y que esta molécula no lo explica todo. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Quién trabajó genética y ecología? Yo, doctora. Dale. Entonces, en esta encontré que nos decía que era el estudio de las poblaciones naturales. La investigación en este campo se enfoca en rasgos de importancia para la ecología, es decir, rasgos relacionados con la cual afecta la supervivencia y la reproducción de un organismo. Y ejemplos como estos tenemos sobre el tiempo de floración, la tolerancia a la sequía, los polimorfismos, el mimetismo y los ataques de predadores. Muy bien, muy bien. ¿Y genética y agricultura? Profe, yo hice lo de genética agricultura, que la genética tenía un impacto mejorando la productividad de los cultivos, porque pues así se les puede realizar mejoras para que sean más resistentes a factores ambientales como las sequías o como las inundaciones, que no se vayan a morir así, que aumenten el tiempo de conservación después de que son cosechados, o van a tener la capacidad de resistir, también se les puede dotar de esa capacidad de resistir a condiciones físicas o químicas del suelo, como el pH y esas cosas. Un ejemplo sería modificar el maíz para que sea más resistente a la plaga de saltamontes que las echa. Muy bien, en agricultura hay mucha tela por cortar, porque hay muchos ejemplos bien interesantes sobre genética de agricultura. Bueno, muchachos, les quedo muy agradecidas, está muy interesante todos los aportes que hicieron. Ya vamos a hablar entonces hoy de mi... bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Pregunta de qué, doctora, que usted dejó? Sí, de esta presentación sobre introducción a la genética. No, doctora, eran 3 nomás. Bueno, ahí están viendo mitosis. Sí, señora. Listo, entonces hoy vamos a trabajar mitosis. Vamos a ver la importancia y las consecuencias de la alteración de la mitosis. Pero no entiendo por qué se me... Bueno. Para hablar de mitosis, entonces tenemos que tener en cuenta que en los eucariotas hay 2 procesos bien importantes, que son la mitosis y la meiosis. Como procesos reproductivos, nosotros los debemos tener en cuenta para poder hablar de ellos en genética, es sumamente importante. La mitosis entonces va a producir a la generación de 2 células hijas y cada célula hija va a tener la misma información genética de su célula origen. Esta información genética va a estar contenida en los cromosomas y estos cromosomas a su vez van a estar constituidos por la cromatina. Si en la medida en que voy explicando el tema ustedes tienen preguntas, bien pueden hacer sus preguntas. Para hablar de mitosis y hablar de... ¿Será que podría agrandar, porfa, como en la presentación? Es que queda como cortado con el Meet y se ven es como los compañeros y no se ve bien la presentación. Claro, con mucho gusto. ¿Allí? Gracias. Listo. Sí, señora, sí. Entonces, estábamos hablando de que la mitosis y que esta información genética está contenida en los cromosomas.
Por lo tanto, los cromosomas, desde el punto de vista molecular, tenemos que son hebras de ADN con proteínas, en donde ese ADN es el que va a guiar procesos celulares. Ojo, esto es pregunta de parcial. Va a guiar procesos celulares como crecimiento, reparación, nutrición, captación y uso de energía. Luego, las proteínas, que son las histonas, se van a unir a moléculas de ADN. Muchachos, no sé si es que tengo como carraspera o qué, pero me está incomodando mucho poder hablar, para que por favor me disculpen que estoy como mal de la garganta. Aquí tenemos entonces la formación del cromosoma. Vemos el ADN, vemos que hay un proceso de empaquetamiento formando fibras de cromatina y finalmente un denso paquete de cromatina, que sería a lo que estamos llamando cromosoma. Ahora veamos entonces qué tipos de cromosomas hay, y son los cromosomas homólogos. Las células somáticas, cuando hablamos de soma, ¿nos referimos a qué? Cuerpo, doctora. Al cuerpo, muy bien. Entonces, las células somáticas de los individuos que son de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas llamado número diploide o 2N. Por ejemplo, en humanos, ese número diploide es de 46. Casi todos los cromosomas se van a encontrar formando parejas. Y esas parejas o esos miembros de cada par se van a denominar cromosomas homólogos, como en el caso del cromosoma XX. Veamos un poco sobre los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos tienen una semejanza genética importante. Y es que ellos van a tener genes o a poseer genes idénticos situados a lo largo de todo el cromosoma. Recuerden cuando hicimos el taller de consulta que decíamos que está la célula, está el núcleo, dentro del núcleo tenemos el cromosoma y dentro de los cromosomas tenemos los genes y además tenemos alelos. Entonces, cuando los genes idénticos están situados en los mismos lugares a lo largo del cromosoma, los vamos a llamar loci en locus o loci en plural. Recuerden que uno de los cromosomas en la reproducción sexual, uno de los cromosomas viene de la madre y el otro viene del padre. Por lo tanto, tenemos una herencia biparental. Nuestro acervo genético es biparental. Es así como cada organismo diploide va a tener 2 copias de cada uno de los genes. Hay una excepción que es importante tener en cuenta en las parejas de cromosomas homólogos y son los cromosomas que determinan el sexo. ¿Por qué hay una excepción en ellos? Pues porque no tienen igual tamaño, ni situación en el centrómero, ni la misma proporción en los brazos o el mismo potencial genético. Esta podría ser pregunta de parcial. En los cromosomas que determinan el sexo, tenemos que en varones vamos a encontrar el XY y las mujeres tienen 2 cromosomas homólogos que son el XX. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cromosoma Y es de menor tamaño
carece de la mayoría de los loci que se encuentran en el cromosoma X. Como para información, ya que ahora hablamos de diploidía, la haploidía o el número haploide de cromosomas es igual a la mitad, a N. Es característico de organismos como levaduras, mohos, animales y vegetales, donde los gametos tienen una sola copia de cada tipo de cromosoma. Entremos ya en materia entonces y hablemos sobre mitosis y división celular. Respecto a la mitosis, cuando una célula se divide, se reproduce, entonces debe transmitir a sus células hijas dos requisitos esenciales. Voy muy rápido. No, doctora. Entonces sería, ¿qué es lo que se va a transmitir? Se va a transmitir un duplicado exacto de la información genética materna, o sea, de la información que encontramos en el DNA del núcleo, y se va a transmitir los materiales en el citoplasma que necesita la célula hija para sobrevivir. Para poder hablar de división celular, entonces tenemos que hablar del ciclo celular. ¿Y a qué se refiere el ciclo celular? A la secuencia de acontecimientos de crecimiento y división celular. ¿Cómo vamos a llamar esas células que están en el proceso de división? Proliferantes. Y vamos a ver que las células que se encuentran en la fase G0 se llaman células quiescentes o inactivas. Este proceso puede durar según la estirpe celular, es decir, según el tipo de célula que se esté dando la división, pero puede durar aproximadamente 24 horas. Ya teniendo claro entonces que el ciclo celular es esa secuencia de acontecimientos de crecimiento y división celular, entremos un poco a que veamos cuáles son las fases del ciclo celular de ese proceso de crecimiento. Entonces tenemos la interfase, donde la célula adquiere nutrientes del medio, crece y duplica sus cromosomas. Y tenemos otras fases como la G1, la S, la G2 y la fase M, que pueden ser pregunta de parcial. La G1 son las moléculas y las estructuras citoplasmáticas que van a aumentar en número. La S o síntesis son los cromosomas que se duplican. En la fase G2 va a comenzar la condensación de los cromosomas y en la fase M va a haber un estado de división mitótica que puede durar más o menos unos 30 minutos. Veamos aquí un poco más didáctico el ciclo celular. Entonces, iniciamos en la fase G1, donde la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, de enzimas y otras moléculas. Continuamos con la fase S, donde hay la duplicación del DNA y de proteínas asociadas. Ya hay 2 copias de información genética de la célula. Sigamos con la fase G2, donde las estructuras necesarias para la división empiezan a darse y los cromosomas se van a condensar. Y continuamos con la mitosis, donde se separan los juegos de cromosomas o se da el proceso de citocinesis, donde el citoplasma se divide.
Aquí tenemos un ejemplo de duración del ciclo celular. ¿Qué podrían decir ustedes respecto a esta tabla que estamos viendo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, la idea es que ustedes vayan interpretando como valores. Cuando estamos frente a una tabla de valores, lo importante es que ustedes miren el máximo y el mínimo valor. Por ejemplo, aquí podríamos decir que en la fase G1, las células de ratón, pues se demora mucho más que cualquier otro, que las del frijol. O podríamos tener en cuenta que en la fase M del frijol es mucho menos, se lleva mucho menos tiempo que las células de... bueno, las células de ratón tenemos 1 hora, se lleva mucho menos tiempo las células de ratón que las células de frijol. Tenemos así entonces que las neuronas permanecen en la fase G1 y cuando estas maduran, entonces ya pierden la capacidad de replicarse. Podríamos decir que los hepatocitos, que son las células del hígado, pueden perder 1/3 de su tejido y sin embargo se regeneran hasta su tamaño original. Veamos un poco sobre la regulación del ciclo celular. Este ciclo celular está regulado por un sistema que vigila cada paso en las regiones concretas del ciclo. Es decir, es secuencial, son etapas, una va seguida de la otra. Y para eso debe ser controlado, porque si no se cumplen estas condiciones, el ciclo se detiene o se da una división incontrolada. Y si se produce una división incontrolada, entonces, ¿qué puede suceder? ¿Tumores? Sí, muy bien. Entonces, existen 4 transiciones principales en este proceso del ciclo celular. Y esas 4 transiciones son del paso G0 al paso G1, donde se inicia la proliferación. Del paso G1 al paso S, donde hay una iniciación de la replicación. Del paso G2 a M, donde hay una iniciación de la mitosis, y el paso de metafase a anafase. Aquí tenemos un diagrama de las fases de la mitosis en una célula animal. Entonces vemos la interfase, la profase, la metafase temprana, la tardía, la anafase y la telofase. Vamos ahorita más adelante a ver una por una. Resulta que ese ciclo celular, cuando es manipulado en el laboratorio, que tomamos algunas células para poder observar metafases y así dar diagnósticos genéticos, podemos agregarle algunos medicamentos para que se pueda alterar ese ciclo celular, como por ejemplo la colchicina. Pero resulta que el taxol, la vinblastina, la carbetamida y otros afectan el ensamblaje de los microtúbulos, inhibiendo esa formación de ese uso mitótico o acromático y de proteínas que controlan el ciclo.
Aquí tenemos entonces las fases de la mitosis que son sumamente sencillas. Vamos a ver la primera, que es la interfase, donde la célula está ocupada con su actividad metabólica normal, pero se prepara para la mitosis. Los cromosomas aún no son muy visibles en el núcleo, pero se ve aquí una madeja de cromatina. Las células han duplicado sus cromosomas y sus centríolos. En la profase tenemos que es la fase más larga de la mitosis. Los cromosomas se condensan. Se observan dos cromátidas unidas por un centrómero. Aquí vemos los centrómeros. Hay un par de centríolos fuera del núcleo que se van separando. Aquí los tenemos. Los microtúbulos del citoesqueleto se desarticulan y vienen a formar el huso mitótico, que aquí lo observan. Y la envoltura nuclear la tenemos fragmentada. Aquí está fragmentada. En la prometafase, entonces, tenemos que ya la envoltura nuclear se ha desorganizado y está completamente formado el huso acromático. Aquí lo vemos. Los cromosomas son alcanzados por estas fibras del huso y se generan unos microtúbulos. Tenemos entonces la metafase. En la metafase las cromátidas se mueven dentro del huso y se disponen todas en el plano ecuatorial. Vamos para la anafase, donde tenemos que es la fase más corta de la mitosis. Las cromátidas se separan por el centrómero. Aquí vemos cómo unas cromátidas van al norte y otras van al sur. Se separan por el centrómero. Los centrómeros se desplazan. Aquí están los centrómeros, se desplazan. Y los brazos quedan rezagados. Y además las cromátidas se alejan hacia los polos. En la telofase tenemos entonces que las cromátidas alcanzan los polos. Aquí están. Las fibras del huso se van a dispersar. Aquí las vemos, cómo se generan dímeros de tubulina, porque ya estas fibras del huso se dispersan. Se forman envolturas nucleares. Aquí las tenemos, las envolturas nucleares. Y se empieza a formar los nucleolos. Además que se presenta el proceso de citocinesis, donde se dividen las células. Si hasta ahí está claro, porque el proceso es muy sencillo, entonces vemos que la importancia de la mitosis está asociada a la división celular, es decir, que la mitosis interviene en la cicatrización de heridas, puede ser pregunta de parcial, en la sustitución de tejidos como las células epidérmicas, la producción de reticulocitos que eliminan los núcleos para la formación de glóbulos rojos. Se puede permitir la continuidad genética entre las células y entre los organismos de cualquier especie que tengan reproducción sexual.
Además, el ser humano, es muy importante la mitosis porque hay que recordar que el ser humano inicia su vida con un óvulo fecundado o cigoto y donde una célula diploide deriva de más células del cuerpo, alrededor de 100 billones, a través de centenares de mitosis. Entonces podemos obtener esta cantidad tan grande de células porque todo el tiempo se está produciendo la mitosis. Para ir terminando, entonces, las consecuencias de las alteraciones son raras, o sea, la mitosis es bastante rara que el proceso pueda fallar. Sin embargo, si llega a producirse un error que se puede dar al inicio de las divisiones, puede ser peligroso para el organismo porque el descendiente de la célula madre defectuosa va a mostrar su misma anomalía. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la alteración? Ya ahora lo decían, lo de los tumores. Dado que las células malignas o cancerosas se dividen más rápido que las células somáticas normales, entonces estas pueden ser más afectadas por sustancias o medicamentos anticancerosos, lo cual hace que se produzcan efectos secundarios en pacientes como vómito, trastorno digestivo, caída del cabello y otros. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. No, doctora. ¿Quedó todo claro? Sí, señora. Listo, entonces con Juan Felipe les voy a compartir las diapositivas. Para que ustedes las tengan y puedan repasar para el parcial. Listo, Juan, muchas gracias. Estos temas iniciales son sencillos, o sea, mitosis, meiosis, mutación. Bueno, en realidad la genética es muy sencilla. No hay, excepto cuando vemos genética molecular, que ya sí se complica un poco más la situación. Pero genética general, que es la genética que nosotros trabajamos para el nivel de ustedes, es una genética muy simple. Sin embargo, si ustedes quieren algún otro tema diferente a los propuestos en el sílabus, estoy a disposición. Les agradezco muchísimo entonces su presencia hoy en clase. Gracias por la participación. Y nos vemos el viernes si Dios quiere. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, Juan, ya te mando entonces la presentación. Bueno, gracias.